En mayo de 2018, en la ciudad alemana de Wiesbaden, una adolescente de 14 años, Susanna Maria Feldmann, fue asesinada. Hoy vamos a sumergirnos en este caso. Y no solo en los hechos, que ya de por sí son brutales, sino en el enorme terremoto social y político que provocó en Alemania. Para ello nos basamos en muchísima documentación pública, recortes de prensa, y el objetivo es entender las múltiples capas de una historia que va mucho, mucho más allá de un titular de sucesos. Desde luego, el caso de Susanna Feldmann se convirtió en una especie de catalizador, ¿sabes? De repente, conversaciones que estaban ahí latentes sobre la política migratoria, la seguridad, las grietas del sistema de asilo, bueno, todo explotó. A lo largo de este análisis vamos a desgranar los hechos, el perfil del asesino, su increíble huida y captura, y sobre todo esa onda expansiva que sacudió los cimientos de la sociedad alemana. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por la víctima. Susanna Feldmann, 14 años, de Wiesbaden. Tenía una herencia cultural mixta, con padre turco y madre originaria de Rusia. Y un detalle importante, formaba parte de la comunidad judía de Maguncia. Un detalle que, sin embargo, y esto es clave, su propia madre aclaró que Susanna no destacaba especialmente. De hecho, Diana Feldmann, la madre, contó que su hija tenía banderas de Turquía y Rusia en su perfil de Instagram. Y esto es relevante porque, como veremos, la propia familia no creía que el antisemitismo fuera el móvil del crimen. A pesar de que fue una de las primeras teorías que circularon, claro. Exacto. Fue una de las primeras, pero la familia lo descartó. La cronología de su desaparición de verdad pone los pelos de punta. Su madre denuncia que no ha vuelto a casa el 23 de mayo de 2018. Había pasado la noche fuera, supuestamente con amigos, pero a la mañana siguiente no aparece a una cita. Y eso, en ella, era rarísimo. Sí, a partir de ahí, la angustia. Y en medio de esa angustia aparece un mensaje que es sencillamente terrorífico. Un WhatsApp que Susanna le envía a una amiga justo antes de morir. Y cito: «Ayúdame. Quiero irme y no me dejan. Me tienen retenida aquí». Uf, qué horror. Es la constatación de que ella era plenamente consciente del peligro. Totalmente. Es que se te hiela la sangre al leerlo. Sabía que estaba atrapada. Pasa más de una semana de silencio absoluto, hasta que a principios de junio la policía encuentra sus restos. Estaba enterrada cerca de una vía de tren. La autopsia confirmó lo que todos temían. Había sido violada y estrangulada la noche del 22 de mayo. Y aquí la investigación da un giro inesperado. La pista que lleva a la policía hasta el cuerpo no viene de un análisis forense complejo ni de una redada. Viene de un chivatazo. Ah, sí. Sí, y la fuente es un chaval de 13 años. Un migrante que vivía en el mismo centro de refugiados que el principal sospechoso. Sin ese testimonio, quién sabe cuánto tiempo más habrían tardado en encontrarla. Pero hay un detalle en esta historia que me parece de una crueldad casi inconcebible. La madre de Susanna, Diana, siguió recibiendo mensajes de WhatsApp desde el teléfono de su hija después de la fecha en la que la policía determinó que había muerto. Es una táctica de manipulación absolutamente macabra. No es solo la crueldad, es una demostración de poder sádica. O sea, piensa en la mentalidad del asesino. No le basta con matar, necesita prolongar el sufrimiento de la familia, controlar la narrativa incluso después de la muerte. Mantener viva una esperanza que él sabe perfectamente que es falsa. Exacto. Este detalle nos dice muchísimo sobre el perfil psicológico con el que estaban lidiando. Y sobre el móvil, la teoría de la madre se aleja de las grandes conspiraciones políticas. Ella cree que todo fue mucho más personal y retorcido. Su hipótesis es que Susanna se sentía atraída por el hermano pequeño del asesino, un chico al que conocían como Casey, y que fue él quien la engañó. O sea que la usó como cebo para llevarla hasta su hermano mayor. Justo. Una trampa, no un crimen ideológico. Y ese testimonio del joven refugiado nos lleva directamente al epicentro del terremoto. Ali Bashar Ahmad Sebari, porque para entender la que se lió después, es vital saber quién era este hombre y, sobre todo, qué hacía todavía en Alemania. Exacto. Ali Bashar era un solicitante de asilo de 21 años, del Kurdistán iraquí. Había llegado a Alemania en octubre de 2015, en plena cresta de la ola migratoria, y vivía con su familia en un centro para refugiados en Wiesbaden. Y su historial en el país es el núcleo de toda la controversia. Aquí es donde la historia se convierte en una crónica de fallos sistémicos, uno detrás de otro. Para empezar, su solicitud de asilo había sido rechazada en 2016, 2 años antes del asesinato. Sí,
pero se le permitió quedarse mientras se tramitaba su apelación. Pero es que además no era precisamente un desconocido para la policía. Para nada. Ya tenía antecedentes por delitos violentos. Pero es que hay más. En el momento del asesinato de Susana, Ali Bashar era uno de los principales sospechosos en la agresión sexual a una niña de 11 años en el mismo centro de refugiados. Es decir, las señales de alarma, las banderas rojas, estaban por todas partes. Un tipo con el asilo denegado y un historial delictivo que iba en aumento. Lógicamente, la pregunta que se hizo toda Alemania fue, ¿cómo es posible? Y hay un dato sobre su identidad que, aunque parece un detalle menor, fue absolutamente crucial para el juicio. Al principio, la prensa decía que tenía 20 años, pero luego se descubrió que en realidad tenía 21. Y esa diferencia de un año lo cambió todo. A ver, la cuestión es que la familia llegó en 2015 diciendo que no tenían documentos de identidad, pero más tarde presentaron unos pasaportes iraquíes. Ese año de más significaba que Ali Bashar sería juzgado como un adulto según la ley alemana, no bajo la ley de menores, que es mucho más laxa. Claro, la diferencia entre una condena de unos pocos años y la cadena perpetua. Justo eso. Tras el crimen, cuando la policía ya le pisa los talones, la historia da un giro que parece de película. El 2 de junio de 2018, Ali Bashar y toda su familia, padres y 5 hermanos, desaparecen, se fugan de Alemania. Y lo hacen de la manera más burda posible, comprando billetes de avión con nombres falsos. Y claro, aquí es cuando estalla el escándalo político. La pregunta estaba en boca de todos, desde el ciudadano de a pie hasta los líderes de la oposición. Políticos como Christian Lindner, del FDP, lo dijeron públicamente. ¿Cómo diablos puede un solicitante de asilo con el estatus denegado, con antecedentes, simplemente comprar 8 billetes de avión con nombres falsos y salir del país por un aeropuerto internacional? Es que no tiene ningún sentido. ¿Dónde estaban los controles? Esa era la pregunta. La huida, por suerte, no le duró mucho. El 8 de junio lo detienen en el norte de Irak las autoridades kurdas. Y según el jefe de policía de la ciudad de Dohuk, donde lo encontraron, confesó allí mismo haber estrangulado a Susana. Eso sí, negó la violación. Y cuando parecía que la historia no podía complicarse más, lo hace. Y a nivel diplomático. La extradición fue, por decirlo suavemente, poco ortodoxa. El jefe de la Policía Federal Alemana, un hombre llamado Dieter Roman, se subió a un avión, viajó personalmente a Irak y se trajo de vuelta al sospechoso. Espera. ¿Me estás diciendo que el jefe de la Policía Federal Alemana se planta en Irak, recoge al sospechoso y se lo trae de vuelta casi de estrangis, saltándose los canales diplomáticos oficiales? Tal cual. Todo con la ayuda de las autoridades de la región del Kurdistán, sí, pero puenteando completamente al gobierno central de Irak, en Bagdad. Eso suena a un lío internacional de 3 pares de narices. Pues porque se montó, vaya si se montó. El gobierno iraquí presentó una protesta formal contra Alemania, pero lo más surrealista de todo ocurrió dentro de Alemania. El propio Dieter Roman, el jefe de policía que trajo al asesino, fue denunciado en su país por privación ilegal de libertad. No me digas. Por secuestro, básicamente. En esencia, sí. La acusación era que, al no seguir los cauces oficiales, técnicamente lo había secuestrado. Pero esto es de película. El tipo que trae al asesino para que se haga justicia acaba él mismo en el banquillo. La ironía es brutal. Bueno, al final, la Fiscalía archivó el caso en enero de 2019. El argumento fue que la entrega había sido iniciada por las autoridades kurdas y que Roman se limitó a facilitar el traslado. Pero el episodio entero demuestra la tensión brutal que había. Había una presión social tan enorme para que el culpable volviera a Alemania, que se tomaron atajos que rozaban la legalidad internacional. Y esa presión social nos lleva directamente al siguiente capítulo: el debate público y las consecuencias sociales. Porque este caso no ocurrió en el vacío. Cayó como una bomba en una Alemania que ya estaba muy polarizada. Exacto. Se sumó a una lista de casos que ya estaban en el imaginario colectivo. En los medios, y sobre todo en las redes sociales, el asesinato de Susana se vinculó al instante con otros crímenes muy mediáticos, el de María Ladenberger, el de Mia Valentin. El patrón era el mismo y era una narrativa muy potente. Chicas alemanas asesinadas por refugiados. Y claro, la reacción política fue inmediata. Pero la más visceral, la más directa, fue la de la madre de la víctima. Diana Feldman no se anduvo con rodeos. Culpó directamente a la Willkommenskultur, esa cultura de la bienvenida de Angela Merkel en 2015. Sí,
Para ella, esa política de puertas abiertas era la causa directa de la muerte de su hija, y llegó a pedir la dimisión de la canciller. Su voz se convirtió en un símbolo para mucha gente. Un sector de la población que se sentía muy frustrado, imagino. Claro. Y como era de esperar, las fuentes que hemos consultado señalan que los partidos de extrema derecha y ciertos grupos en redes sociales se lanzaron a explotar el caso. Para ellos, la historia de Susana era la prueba definitiva, la evidencia irrefutable del fracaso de la política migratoria de Merkel. Pero más allá de la instrumentalización política, que es evidente, también hubo intentos de un análisis un poco más profundo, ¿no? La etnóloga Susanne Schröder de la Universidad Goethe de Frankfurt, por ejemplo, lo calificó de choque cultural. Sí, y es una perspectiva académica interesante porque intenta sacar el debate del fango político. Schröder argumentaba que el perfil de Ali Bashar era el de alguien con un desprecio absoluto por la sociedad de acogida, por sus leyes y, en particular, por sus mujeres. En su análisis, él veía a Susana como un objeto sexual, no como una persona, algo que ella atribuía a una cultura profundamente patriarcal en la que se había criado. Es una afirmación muy potente y también peligrosa, porque puede llevar a generalizaciones muy injustas. Totalmente. Y por eso es importante el matiz que ella misma introdujo. Schröder fue muy cuidadosa en no lanzar una acusación general contra todos los refugiados, ni contra todos los hombres árabes o musulmanes. Su punto era otro. Decía que Alemania necesitaba desarrollar urgentemente un nuevo enfoque para lidiar con hombres con perfiles agresivos que provienen específicamente de esas culturas. O sea, no era una crítica a la inmigración en sí, sino a la falta de herramientas del sistema para gestionar perfiles de riesgo muy concretos. Exactamente. Y finalmente, con toda esta tormenta social y mediática de fondo, llegamos al juicio. El 10 de julio de 2019, el Tribunal de Wiesbaden declaró a Ali Bashar culpable de asesinato y violación. La sentencia: cadena perpetua. Y aquí hay un tecnicismo legal que es fundamental. En el sistema alemán, la cadena perpetua, o lebenslange Freiheitsstrafe, no siempre significa morir en la cárcel. Lo normal es que a los 15 años se pueda solicitar la libertad condicional. Pero imagino que en un caso como este, con la presión que había, la cosa fue diferente. Completamente diferente. El tribunal añadió una cláusula clave en el veredicto, un hallazgo de especial gravedad de la culpa, besondere Schwere der Schuld. Y esto no es solo un tecnicismo, es la respuesta del sistema judicial a esa enorme presión social. En la práctica, esta figura legal hace casi imposible la liberación a los 15 años. Fue la manera de decir, este crimen ha sido tan atroz, ha tenido tal impacto, que no se le aplicará la norma estándar. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, el caso de Susanna Feldman es mucho más que un crimen terrible. Es la crónica de un asesinato, sí, pero también de una investigación internacional llena de claroscuros y, sobre todo, de un suceso que actuó como un detonador. Sin duda. Un detonador que hizo estallar todas las tensiones que bullían en Alemania sobre inmigración, integración y seguridad. La historia de Susana ilustra a la perfección cómo la tragedia personal de una familia puede ser transformada en un símbolo potentísimo, un símbolo que luego es utilizado por políticos, medios y activistas para reforzar sus propias narrativas. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión bastante incómoda. ¿Es posible honrar la memoria de una víctima y buscar justicia sin que su historia acabe siendo inevitablemente secuestrada para fines políticos que, en el fondo, la superan y la despojan de su humanidad?